Bueno, chicas, hoy les hice otro cuadrito para poder hablar del texto que teníamos que trabajar hoy de Marianne Spratlin. Marianne Spratlin lo que hace es hablar específicamente del lenguaje plástico, ¿no? Y su incidencia como lenguaje artístico dentro de lo que es la educación formal, dentro de lo que es la escuela. Bueno, entonces ella básicamente plantea esta problemática, la plástica en la escuela, ¿no? Que justamente lo que conlleva es la enseñanza del lenguaje visual. Muy bien. Ella dice que la naturaleza de cada lenguaje permite formas de conocimiento y representación distintas, que la educación debe asumir la responsabilidad de la enseñanza de todos los lenguajes, de distintos lenguajes, ¿no? No únicamente siempre quedándonos en los lenguajes, por así decirlo, más tradicionales, como es el verbal o el escrito, sino que también la escuela debe asumir la responsabilidad y la obligación de enseñarle a todos sus alumnos diferentes lenguajes, diferentes modos de expresión para que ellos puedan emplear con intencionalidad comunicativa. Muy bien. A su vez, lo que plantea ella es que la plástica, ¿no? En la escuela justamente refleja el lugar que las artes plásticas y el arte, de modo general, ocupan y la jerarquía que se les otorga en la sociedad. Y esto es algo muy bueno, o sea, la frase en sí, ¿no? Está como muy, permite pensar y reflexionar y volver directamente sobre lo que ocurre hoy, o a su vez sobre sus propias experiencias de ustedes como alumnas, ¿no? Pensar en esto, bueno, a ver, ¿qué lugar ocupaba la plástica? En el sentido de cargas horarias, en el sentido de jerarquías, en el sentido de en relación a los procesos de evaluación que estas materias y en particular la plástica entrañaban, ¿no? Todas estas cuestiones, sostiene Spratlin, y con razón, que justamente lo que están haciendo es reflejar el lugar que se entiende y que se estima dentro de la sociedad para el arte plástico y para el arte en general, ¿no? Porque ¿qué hace la educación? La educación formal. La educación formal lo que hace es sostener, legitimar y a la vez transmitir los conocimientos, las habilidades, las experiencias que se consideran relevantes. Y dentro de estas relevancias, por supuesto que hay jerarquías. Esto se suma, chicas, con lo que veníamos trabajando clases anteriores, ¿no? Ustedes van a ver que va a estar todo muy vinculado. Entonces, ella lo que plantea es que no todos los lenguajes reciben el mismo rango de atención en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas jerarquizaciones ponen de manifiesto supuestos socialmente vigentes, sustentados y reforzados por la educación formal. Ella lo que empieza después es a plantear y a hacer una revisión breve, ¿no? Pero una revisión histórica de la disciplina, de cómo comenzó la disciplina y de cómo fue evolucionando y cambiando a lo que tenemos hoy en día. Bueno, como primer punto, ¿no? Con la escuela tradicional, fines del siglo XIX, lo que era enseñanza artística en la educación formal era conocido como la enseñanza de dibujo. Así se llamaba la materia, ¿no? Era dibujo. La enseñanza estaba basada en la copia y la imitación de modelos para desarrollar la destreza manual y el sentido estético bajo la supervisión constante del docente. No, el docente era el que marcaba el camino correcto, el que determinaba lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Y toda la intencionalidad se centraba en el producto final, ¿no? Que el producto sea lo más parecido posible y fiel a ese modelo. Como consecuencia negativa, esto dejó instalada, ¿no? En la sociedad la idea de que la plástica es solo dibujar. Vieron que hasta el día de hoy muchos siguen con esa idea de tenés dibujo, te lo dicen así, porque bueno, porque como siempre venimos hablando, las concepciones y las ideas impregnadas en la sociedad lleva muchísimo tiempo, ¿no? Para arraigarlas. Y otra consecuencia también es que se creó, se dejó la idea de que hay que tener don, ¿no? Hay que tener un don para poder dibujar bien y que por supuesto, en consecuencia a esta idea del don,
la educación artística no es para todos, ya que el talento no puede enseñarse. Muy bien. Bueno, otra de las ideas que ella analizó fue la de la Escuela de la Libre Expresión de mediados del siglo XX. Tenemos como a precursores acá, tenemos a Reed y a Lowenfeld. Bueno, ¿qué pasó con esta enseñanza? Nos fuimos para el lado contrario, es todo lo opuesto, por así decirlo, ¿no? Si en la escuela tradicional la educación se centraba o la enseñanza se centraba en el producto final, acá no interesa eso, acá interesa el proceso y se centra en el sujeto y no en el objeto. Bueno, la enseñanza está basada en el desarrollo de la espontaneidad y la expresión de cada niño, centrando su atención en el sujeto creador y en su potencialidad como tal sin condicionantes externos. El docente ya no marcaba el camino, ya no decía qué había que hacer y cómo había que hacerlo, sino que entonces era una especie así de habilitador de espacios, contribuía en que la libertad expresiva, espontánea, digamos, de los chicos fluyan, salgan fuera de sí y se expresen libremente, por así decirlo. Por supuesto, esto también trajo consecuencias que hasta el día de hoy se pagan caro. Trajo como consecuencias negativas una falsa oposición entre el conocimiento y la expresión, docentes que perdieron su rol de educadores porque justamente no enseñaban, ¿no? Se instaló la idea de que la plástica en la escuela era el lugar único e idóneo, ¿no? Para desarrollar la libre expresión, la imaginación y los aspectos emocionales de los niños. Lo que plantea entonces Sprackling es que ninguna de estas dos vertientes, ninguna de estas dos corrientes educativas tienen hoy lugar, ¿no? Ninguna de estas dos corrientes funcionan hoy en día, ya no dan respuestas a las necesidades educativas actuales. Hoy apropiarse del lenguaje plástico significa el proceso por el cual las experiencias y conocimientos habilitados permiten a los alumnos construir significados acerca del mundo que los rodea y comprender lo que ese mundo significa para otros seres humanos, ¿no? No es solamente una cuestión plástica, por así decirla, manual, sino que excede todo esto. Incluye, por supuesto, la percepción, la observación, la exploración y producción, pero también una reflexión, un análisis de todo este proceso y a su vez de los resultados finales y de las intencionalidades de esos resultados finales, ¿no? Entonces, lo que empieza después a hacer Mariana Sprackling es empezar a hablar de algunos conceptos que están muy ligados a la educación plástica y los empieza así como a desarmar para ver internamente a qué se refieren o a qué se tendrían, mejor dicho, ¿no?, que referir. Uno de estos conceptos, y que deviene directamente de la línea de lo que fue la libre expresión, como hablamos hace un ratito, es el concepto de libre expresión. Uno de los pilares, ¿no?, que sustenta la enseñanza de los lenguajes artísticos. ¿Pero qué significa, ¿no?, o qué debería de significarse realmente esta expresión? Ella dice que acá se cae en una confusión generalmente, ¿no? Se establece así como una idea errónea, una confusión entre lo que es espontaneidad y libertad. Ella dice que lo espontáneo son pensamientos, acciones naturales, ¿no?, que te salen naturalmente, espontáneamente, justamente, pero que en cambio la libertad no es algo espontáneo. La libertad es la capacidad de elecciones en determinadas situaciones. La capacidad de elección y la capacidad de elegir, ¿no?, con conciencia, digamos. Entonces, justamente no tiene nada de espontáneo. Eso en cuanto a la libertad. Ella dice que en la educación plástica se trata de partir de las expresiones espontáneas para avanzar hacia una expresión según la propia elección de los alumnos, de acuerdo a sus propios criterios y según sus propias necesidades. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque nadie va a ser libre de elegir lo que no conoce.
Eso no va a estar dentro del parámetro de las posibilidades. Entonces, primero hay que brindar herramientas, oportunidades, información, conocimientos, apropiación de conceptos, para que después realmente pueda haber una libertad. Por supuesto que todas estas cuestiones se tienen que ir haciendo en la práctica misma, en el hacer. Pero si esa base, ese sustento, ¿no?, teórico no está, es una mentira que hay libertad, ¿no? Porque siempre se va a recaer en lo que se conoce y generalmente eso conocido también trae mucho de estereotipo, ¿no? Entonces, bueno, nada, es como engañarse a sí mismo. Después, en cuanto al término expresión, lo que ella dice que la expresión es una capacidad propia de todo ser humano, ¿no? Una expresión puede ser una palabra, puede ser un gesto, un movimiento, un trazo, ¿no? Bien. Pero que en los primeros años esta expresión se da de forma espontánea y que luego, ¿no?, con el paso del tiempo y la escolarización, se hace mediante la enseñanza intencional y sistemática. Se enseña a expresar, ¿bien? Pero esa expresión tiene que ser enseñada a través de diversos lenguajes. Y esa expresión tiene que ir en pos de una comunicación intencionada. Bien. Ella dice que en educación artística se refiere a una determinada calidad de manifestación caracterizada por una intencionalidad comunicativa, algo muy diferente a un impulso o una liberación emocional. Entonces tenemos por un lado que sí vamos a poder estar llevando a cabo esta cuestión de la libre expresión, pero en términos contrarios o por lo menos diferentes a lo que en la sociabilidad se concibe o se entiende por estos términos. Ella dice que la libertad y la expresión no son dones, sino que son conquistas logradas mediante la enseñanza, en donde cada uno puede idear y llevar adelante su mundo de imágenes por medio de la indagación, el contacto sensorial y sensible, la realización, la reflexión y el conocimiento. Que sí puede llegar a ser entonces que en algún momento, ¿no?, se pueda llegar a lograr esta libertad expresiva, como manifiesta Mariana Splacklin, pero que no son dones y que no se puede simplemente dejar hacer sin enseñar, ¿no? Porque entonces es una mentira y nunca se va a llegar a la libertad expresiva, porque para llegar a una libertad expresiva tenés que poder pensar, seleccionar, elegir, discriminar, diferenciar, ¿no?, observar, reflexionar, producir, ¿no? Pero todo esto va en conjunto, es una integración, son parte del proceso mismo que llevan al producto. ¿Se entiende, chicas? Esto es como para ir también desmintiendo un poco, ¿no? Y poniendo bien a la luz lo que entiende el concepto de libre expresión, que por ahí es contrario a lo que mucha gente entiende por libre expresión, porque justamente se cae ahí en estas confusiones que marca Splacklin. Bueno, otra de las cuestiones importantes que sostiene Splacklin en su desarrollo es la cuestión de tener en cuenta las motivaciones e intereses propios, ¿no?, del sujeto que aprende, de los estudiantes, de los alumnos, ¿no? Esto dice ella que es algo muy importante. Ella dice que, ¿pero qué pasa con esto tan importante, ¿no? Ella dice que los intereses son limitados, porque justamente son una construcción cultural apoyada en inclinaciones personales, pero sustentadas en la variedad y la calidad de experiencias que han transitado. Entonces, nadie va a poder tener experiencias, digamos, sobre diferentes intereses alejados de su cultura, por ahí alejados de su contexto familiar específico. Entonces, por eso es que los intereses son limitados, porque uno elige o se interesa por lo que conoce. ¿Se entiende? Entonces, justamente ella lo sostiene, dice, nadie puede experimentar interés por lo que desconoce, de manera que los intereses de los alumnos guardan una relación íntima con su universo, con su mundo. Pero así es para todos, ¿no? Para nosotros, para los adultos, digamos, en este caso no hablando de niños, pasa exactamente lo mismo. Entonces dice ella que atender a esto en la escuela significa comprometerse, ¿no?, a la ampliación de este campo de referencias, comprometerse a ampliarles el mundo de interés de los alumnos, con la convicción de que nuevos saberes y experiencias despertarán nuevos intereses.
Es importante no trabajar ignorando los intereses de los alumnos, por supuesto, pero esto no significa subordinar a ellos la direccionalidad de la enseñanza. La escuela tiene sus propios intereses pedagógicos. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que integrar las motivaciones, los intereses de los alumnos, pero no por esto perder de eje la intencionalidad, la direccionalidad sistemática, metódica de la enseñanza. ¿Se entiende? Con sus objetivos y sus propósitos puntuales. No es ni una cosa ni la otra. Por eso es que es tan difícil, ¿no? Bueno, entonces otro punto a hablar es el énfasis también que se pone en todo lo relacionado a los materiales y a las herramientas cuando se habla de educación plástica. Ella dice que en educación plástica es indefectible la presencia de la materia, ¿no? Es muy necesaria, justamente porque ahí se materializan las ideas. Ella es, digamos, el vehículo de la comunicación, ¿no? En la materia, en su elección y su tratamiento o proceso de transformación, forman parte las ideas justamente y son vehículo de la sensibilidad comunicativa, ¿verdad? Ella dice que los materiales invitan, excitan los sentidos y provocan justamente deseo de usarlos. Ahí habla un poco de la infancia, ¿no? Cómo nos damos cuenta nosotros en los chicos muy pequeñitos, toda esta excitación, este deseo, estas ganas de usarlo, de tocarlo, ¿no? que despiertan los materiales. Los materiales tienen esa característica que hasta a los adultos también nos pasa, ¿no? Pero ella dice que únicamente quedarse en este aspecto no trae dos peligros importantes: permanecer en una manipulación superficial y, por otro lado, agotar el interés que el mismo material promueve. Porque después de un determinado tiempo, bueno, listo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Ya dice que los chicos pueden hacer uso de los materiales como motivo de indagación y búsqueda, no solo para enriquecer su producción, sino también para ampliar sus conceptos acerca de las artes plásticas en general. Ofrecer espacios para experimentar y producir con ellos y además situaciones donde reflexionar acerca de su presencia. Lo que planteaba Spratlin, chicas, que también es muy interesante, es bueno, a ver, los materiales que se llevan al aula, ¿no? Dentro de lo que es educación plástica, los materiales y herramientas que se llevan, que se presentan y que se ponen a disposición de los chicos para producir, también van a estar marcando y van a estar a ellos enseñándoles lo que se entienda conceptos generales de las artes plásticas, ¿no? Qué material se considera artístico, qué tipo de producción se considera artística. Por eso es tan importante ampliar el panorama, presentar variabilidad, procedimientos diferentes, porque de esa manera también se puede ampliar, se puede cerrar el parámetro, ¿no? Y eso es algo muy importante. Bueno, otra cuestión entonces que plantea ella después es que la educación plástica se aprende haciendo, ¿no? Esto del hacer, de la acción, es muy importante. Pero que acá ha cambiado el sentido de este hacer a lo largo de las diferentes corrientes educativas. No era lo mismo la idea de hacer en una escuela tradicional que la idea de hacer en la concepción de la libre expresión y que a su vez la idea de hacer que se tiene hoy en día en el marco de la cultura visual. Es diferente el parámetro. Entonces dice que hoy la acción, ¿no?, siempre dirige una finalidad, tiene una intencionalidad comunicativa que la precede y la dirige. Tomar conciencia acerca de estas intenciones amplía el ámbito de las acciones que se pueden escoger y de las correcciones a las que se puede recurrir. Entonces es muy importante dentro de lo que es educación plástica enseñarles a los chicos que es un lenguaje que se debe y se puede emplear para expresarnos y comunicarnos. Tener conciencia de las intencionalidades de ellos, de a dónde quieren llegar, les va a hacer estar más atentos, reflexionar y poder analizar de todo el proceso, de qué errores cometieron, qué pasó que los alejó de su finalidad, qué pasó que no se dieron cuenta y pudieron corregir en el momento y les sirvió mejor. Van a poder comparar con producciones de los compañeros, van a poder analizar, pero es algo muy rico cuando realmente se lo entiende y se tiene una finalidad, no es un hacer por un hacer, sin ninguna intención,
sí, tipo un pasatiempo, ¿no? Tiene que haber un trasfondo conceptual en esa producción. Es igual de cierto, plantea ella, que se logra expresiones plásticas haciendo plásticamente, pero también que el pensamiento aporta conceptos organizadores para diseñar esas acciones. Entonces, reflexionar pensando en la acción, pero para esto es fundamental y necesaria la intervención del docente, ¿no? El docente es el que debe producir conciencia del hacer, de sus modos, de sus intenciones y sus resultados logrados. Es fundamental las instancias de reflexión, que no se tienen por qué guardar indefectiblemente para un final, ¿no? Pongamos, la reflexión tiene que ser parte del proceso. Eso es muy importante. Ella dice que la función de la educación visual hoy dentro del ámbito escolar es más amplia que el solo hacer imágenes, hacer, sino que también abarca el hacer, pero lo trasciende. Es el hacer, pero el análisis de ese hacer, de lo propio y de lo ajeno, para poder compararlo, para poder entenderlo, para poder interpretarlo y resignificarlo, ¿no? Hay muchísimo más allá del hacer mismo. Y un último punto que plantea Spratlin es que el campo de la producción artística es distinto al campo de su enseñanza, ¿no? Algo de la transposición didáctica que ya habíamos estado hablando con anterioridad, chicas. La relación entre la educación plástica con el saber erudito del que proviene, ¿no? Que justamente es la producción cultural, no siempre ha sido la misma, ¿no? La selección, el recorte que se usó en la época tradicional, el recorte que se hizo en una tendencia expresivista o el recorte que se hace hoy, también fue modificándose y cambiando con el tiempo. En la actualidad, la disposición de apropiarse de los bienes culturales es el producto de la educación. Justamente es ahí a donde se tienen que poner las intencionalidades, que los alumnos logren apropiarse, ¿no?, de los bienes culturales, que se sientan con derecho a poder producir y consumir bienes culturales. La escuela debe trabajar metódica y sistemáticamente para brindar a todos los alumnos las oportunidades de tener contacto con el patrimonio cultural, mediante acciones permanentes y sostenidas que permitan establecer relaciones entre las propuestas del aula y las propuestas de la cultura. Pero para esto, justamente, más allá de que sí o sí tiene que haber una brecha, ¿no?, entre lo que es el saber erudito y el saber enseñado, eso va a seguir existiendo siempre. Más allá de eso y de que somos conscientes de esta situación, tenemos que tratar de aparejarlo más, por así decirlo, ¿no? De llevar un poco más las producciones y las propuestas de la cultura al aula, y a su vez que los chicos puedan salir fuera de las paredes de la escuela y puedan recorrer y conocer y ser espectadores de diferentes propuestas culturales. Eso también es muy importante. Así que bueno, chicas, todos estos fueron los puntos fundamentales que Mariana Spratlin abordó en su texto. Espero que les sirva y les voy a estar subiendo igualmente este documento para que lo tengan, porque probablemente no se vea muy claro.